Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Roland, yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia, soy jefe de trabajos prácticos, docente de la Universidad de Buenos Aires hace mucho tiempo, y hoy vamos a ver la anatomía del canal de parto. Los objetivos para esta clase entonces son definir y clasificar las estructuras que forman parte del canal de parto, identificar las principales características de los anexos uterinos, reconocer las diferentes porciones del útero y describir su histología, comprender las modificaciones que se producen en la mujer gestante, es decir, la mujer embarazada, enumerar los elementos de la vulva y el periné, y por último, si es posible, aplicar todos estos conceptos en la práctica clínica. Primero, para eso, tenemos que empezar por definir qué es exactamente el canal de parto. El canal de parto entonces es un conjunto de estructuras que tienen que atravesar el feto para poder salir al exterior, básicamente para poder nacer. Está compuesto por un esqueleto, un armazón, una estructura ósea y por lo tanto dura, que es la pelvis. Y por otro lado, por estructuras blandas que a grandes rasgos forman parte casi de la totalidad de los órganos genitales y el periné. Los órganos genitales se dividen en externos e internos. Los internos son, de arriba hacia abajo, los ovarios y las trompas, cuyo conjunto lo conocemos como anexos uterinos porque se encuentran inmediatamente laterales al útero y que como concepto importante no forman parte del canal. Más abajo nos encontramos con el útero, con sus diferentes porciones, es un órgano clave durante todo el embarazo, y por último, más hacia abajo, la vagina. Luego encontramos los órganos genitales externos, representados por la vulva, es decir que hablar de genitales externos y de vulva es prácticamente lo mismo. En íntima relación con la vulva, en un plano un poco más profundo, encontramos a los músculos del piso o suelo de la pelvis y del periné, que en algunos libros son solo estos los que vamos a encontrar formando parte del canal blando del parto. Nosotros vamos a hacer una descripción un poco más amplia. En cuanto a los anexos uterinos, dijimos que tanto los ovarios como las trompas no forman parte del canal de parto. Simplemente los mencionamos por el rol importantísimo que tienen en la reproducción. El ovario es la gónada de la mujer y como tal el productor del gameto femenino, los ovocitos tipo 2, o óvulos como los llamamos vulgarmente. Además de producir uno de estos por mes, también funciona como una glándula endócrina secretando estrógenos y progesterona, entre otras hormonas, en forma cíclica y produciendo cambios que tienen que ver con la preparación de todo el aparato reproductor con la finalidad de concebir. Esto un poco lo podemos ver en la imagen central, que es un corte histológico del ovario, donde a grandes rasgos reconocemos las dos porciones que tiene esta, una más externa, desprovista de serosa, es la corteza, donde encontramos diferentes folículos en diferentes estadios de evolución. Por otro lado, en la imagen de la izquierda, vemos una imagen en vivo de una laparoscopía de los anexos uterinos, que dijimos que era este conjunto conformado por el ovario y la trompa, que se encuentran inmediatamente lateral al útero. De hecho, aquí vemos prácticamente cuál es la disposición habitual, con el eje mayor del ovario en una dirección de superior a inferior, de lateral a medial y de atrás hacia adelante. Por otro lado, en la imagen de la derecha de la pantalla, encontramos a las trompas uterinas, trompas de falopio como las conocíamos antes, y también bajo el nombre de oviductos, porque son dos conductos, derecho e izquierdo, que tienen por objetivo conducir primero el ovocito de su ubicación intraperitoneal por la luz de la trompa para su encuentro con el espermatozoide. En general, la fecundación se produce en el tercio externo de la trompa, en su ampolla. Las trompas tienen entonces cuatro porciones que de afuera hacia adentro son el pabellón, la ampolla o cuerpo, istmo y por último la porción intersticial o intramural. A veces el óvulo fecundado puede implantarse en este lugar, en la trompa, y generar lo que conocemos como embarazo ectópico tubario. Habitualmente lo hace a nivel de la ampolla. Por otro lado, uno de los métodos anticonceptivos más eficaces es la ligadura de trompas, que puede llevarse a cabo en el transcurso de una operación cesárea mediante la toma, ligadura y sección de ambos conductos. Para esto es importantísimo que tengamos presente cómo está vascularizada, en general, todo el anexo. Recibe un aporte superior por
por las arterias ováricas, ramas directas de la arteria aórtica, y por otro lado, una rama medial, que es la arteria tubaria interna, que es rama colateral de la arteria uterina. El útero podríamos decir que es la gran vedette de toda la anatomía. Es un órgano muscular hueco, es decir, que tiene una cavidad, y tiene forma de pera invertida achatada en sentido anteroposterior, como lo vemos en la imagen, es decir, una pera dada vuelta. Tiene dos porciones bien definidas, el cuerpo hacia arriba y el cuello o cérvix hacia abajo, con una porción más estrecha en la mujer no gestante, la mujer no embarazada, intermedia entre ambas, que se conoce como istmo. El útero se relaciona hacia adelante con la vejiga y la uretra, y hacia atrás con el recto, hacia los lados con los anexos como ya hemos visto, y a través del parametrio, como veremos en una imagen más adelante, con las paredes de la pelvis, uréteres y estructuras vasculares que se encuentran en su interior. Hacia arriba podemos encontrar asas intestinales, eventualmente el colon y el ciego con el apéndice vermiforme. El cuerpo constituye el segmento muscular más activo del útero. Es la porción superior de forma triangular aplanada en sentido posterior. Hacia arriba nos encontramos con el fondo uterino, que termina a ambos lados en los cuernos, lugar donde se encuentra la desembocadura de las trompas uterinas, es decir, su porción uterina, y el inicio hacia abajo de los bordes laterales del útero. Estos bordes laterales están recorridos por la arteria uterina, que tiene un trayecto tortuoso desde abajo hacia arriba. A nivel de los cuernos también nos podemos encontrar con los ligamentos redondos y los ligamentos uterováricos. El útero representa para su descripción una cara anterior y una cara posterior. Estas caras se encuentran tapizadas por el peritoneo, que forma dos repliegues entre los órganos que lo limitan, la vejiga hacia adelante y el recto hacia atrás. Estas porciones del peritoneo se continúan lateralmente con los ligamentos anchos del útero. Por último, algunos de los medios de fijación que ya lo fuimos mencionando, como este último, el ligamento ancho, el ligamento redondos y los uterováricos, pero sin duda, el principal medio de fijación del útero es la inserción que tiene la vagina alrededor del cuello y la consolidación que tiene ésta a los músculos elevadores del ano y demás estructuras del piso pelviano. Otros medios de unión son el ligamento útero-sacro hacia atrás y el ligamento cardinal o radiado de McEnroth en el espesor de los paramétrios, extendiéndose hacia las paredes laterales de la pelvis. Histológicamente, el útero está formado por tres capas que de afuera hacia adentro son el peritoneo visceral, al que recién hicimos alusión, que también lo podemos llamar perimetrio. Luego la capa muscular o miometrio y por último el endometrio. Este último, el endometrio, es la mucosa del útero, formada a su vez por otras dos capas, una más superficial y funcional, que se desarrolla o prolifera durante todos los meses, a expensas de una capa más profunda, que es la capa basal. Esta capa que prolifera, la capa funcional, tiene la finalidad de albergar el embrión fecundado. Esa misma capa funcional es la que se pierde todos los meses durante el proceso de menstruación. Lo que quiero es que nos detengamos brevemente, unos minutitos o unos segundos, en la capa media del útero, en la capa muscular, el miometrio, sobre todo por la función contráctil importante que tiene, que son las contracciones uterinas. Estas contracciones uterinas tienen origen o son estimuladas por un neuropéptido conocido como oxitocina, que se secreta a nivel de la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis, sobre todo cuando llegamos al final del embarazo. Este miometrio está compuesto a su vez por otras tres capas sobrepuestas, como lo vemos en la imagen de la derecha. Una capa muscular externa, delgada, en íntimo contacto con el peritoneo visceral, que es continuación de la capa de fibras longitudinales de la trompa. Estas fibras siguen un trayecto longitudinal o ligeramente oblicuo. Vale mencionar que a nivel de los cuernos también se describen los marcapasos uterinos, que son sectores especializados de las fibras donde se origina la onda contráctil. Por dentro existe otra capa muscular media, muy gruesa, en cuyo espesor transcurren los vasos más importantes, por lo cual también ha sido denominada vascular.
Se dice clásicamente que sus fibras son circulares, aunque en realidad tiene una disposición más bien en espiral. Las espirales se forman alrededor de un eje imaginario, son más horizontales en su parte media y se hacen progresivamente verticales a medida que nos acercamos hacia el segmento inferior. Finalmente existe una capa muscular interna por dentro de todas las anteriores en contacto directo con el endometrio. Entre las 14 y 16 semanas comienza a formarse el segmento inferior. Cuando hablo de semanas, por supuesto hablo de semanas de edad gestacional. Este segmento inferior corresponde anatómicamente al istmo. Este se adelgaza y distiende durante la gestación y el parto. Estos cambios se intensifican desde las 24 semanas en adelante. Su límite inferior es el orificio cervical interno. Hacia arriba, histológicamente, su límite corresponde a la unión fibromuscular que constituye un anillo de contracción más o menos reconocible como anillo de Bandel o anillo de Schroeder. En esta imagen observamos la anatomía de un útero gestante, donde se observa una suerte de estrechamiento, ¿no es cierto?, entre el segmento uterino superior, que corresponde al cuerpo uterino, y por abajo el segmento inferior, que en estas instancias es un canal formado por el istmo y por el cuello. Por eso lo llamamos canal cérvico-segmentario de Auer. Hay dos conceptos importantes con relación al segmento inferior, ya que durante la operación cesárea utilizamos este sector para hacer la histerotomía segmentaria. Esto significa que hacemos un pequeño corte en sentido transversal y elegimos este lugar ya que, al ser un lugar mucho más fino, es menos probable que lesionemos algún tipo de vaso. Y por otro lado, en el conocido síndrome de Van del Fremelpinar, que es el síndrome que se caracteriza por definirnos una rotura uterina prácticamente inmediata, uno de estos signos es el signo de Bandel y es el reconocimiento de este anillo, de esta unión fibromuscular endurecida y tensa. El cuello cervix representa la zona más baja del útero. Es una estructura cilíndrica que mide entre unos 3 y unos 4 centímetros y tiene en su interior un conducto, el conducto cervical, que comunica la cavidad endometrial hacia arriba a través del orificio cervical interno y con la vagina hacia abajo a través del orificio cervical externo. En el cuello se inserta la vagina, siendo uno de los principales medios de fijación del útero, como dijimos, sino el principal. Eso hace que podamos describirle al útero una porción supravaginal, por arriba de esta inserción, y otra infra o simplemente vaginal. Es esta última porción la que se puede ver con la colocación de un espéculo, como vemos en las imágenes de la derecha, y también una de las estructuras que evaluamos cuando hacemos un tacto vaginal. Dijimos que el cuello del útero también sufre modificaciones, sobre todo cuando vamos llegando al final de la gestación, que caracterizan básicamente en su borramiento y su dilatación. La literatura clásica, lo que vemos en la imagen de la derecha, lo podemos encontrar como hocico de tenca, por la similitud que tiene con la trompa de un pescado. En el centro encontramos el orificio cervical externo. En las mujeres que no han tenido partos, las mujeres nulíparas, el OCE, es decir, el orificio cervical externo, es bien puntiforme. En las multíparas suele ser permeable al pulpejo, es decir, lo podemos apenas franquear con la puntita del dedo, y esto es por el estiramiento y los eventuales desgarros comisurales que puede haber tenido en partos anteriores o previos. El cuello del útero es medible y reconocible básicamente, o reconocible bien concretamente, a través de una ecografía transvaginal como es la que vemos aquí. De hecho, estas imágenes son de muchísima utilidad en obstetricia, ya que la medición de la longitud cervical la utilizamos como un buen predictor para un parto pretérmino. La porción vaginal del cuello del útero está rodeado por los fondos de sacos vaginales, también conocidos como fornix o fornixes en su conjunto. Es como un gran domo circular al cual se le describen por cuestiones topográficas un fondo de saco anterior, otro posterior y dos laterales, pero es una misma cúpula. La vagina, que es la porción que continúa en el canal de parto hacia abajo, es un conducto músculo-membranoso conformado básicamente por dos paredes, una anterior y otra posterior, que en reposo se encuentran en contacto,
formando una cavidad potencial como vemos en la imagen de la izquierda. Se abre hacia abajo en el vestíbulo de la vulva o en el vestíbulo de la vagina, donde vamos a encontrar el orificio externo de la uretra y el orificio vaginal. Pero básicamente me gustaría detenerme un segundo en la imagen de la derecha, que es un corte coronal de la pelvis, donde vemos por arriba el útero, hacia abajo vemos la vulva y hacia ambos laterales un coxal derecho e izquierdo. Este corte es bien interesante como para poder ver estas diferentes zonas topográficas, que son el parametrio, que es el espacio comprendido entre el útero y la vagina en la línea media y las paredes laterales de la pelvis hacia ambos costados. Hacia adelante y hacia atrás estos límites son la hoja anterior y posterior del ligamento ancho, y hacia abajo claramente la cara superior del músculo elevador del ano. En este parametrio, además de tener un tejido conectivo bien denso, nos encontramos con los vasos de las arterias y de las venas ilíacas internas, y los uréteres, como ya dijimos en algún momento, y nodos y vasos linfáticos. Por debajo del parámetro, es decir, por debajo del músculo elevador del ano, encontramos otra región topográfica que son las fosas isquionales, antes conocidas como fosas isquiorrectales. Para ir finalizando con los órganos genitales, nos resta describir a los órganos genitales externos. Dijimos que era sinónimo de vulva. Hacia adelante nos encontramos con el monte del pubis, y hacia atrás y hacia ambos lados nos encontramos con los labios. Los labios mayores, recubiertos enteramente por piel, y hacia adentro los labios menores, cuya cara lateral también está revestida por piel, pero su cara medial está revestida por mucosa. Entre ambos labios menores nos encontramos con el vestíbulo de la vagina, encontrando en la unión anterior de ambos labios menores el clítoris, por detrás el orificio externo de la uretra, un poco más hacia atrás el orificio vaginal, que en las mujeres que no han tenido relaciones todavía se encuentran cubierto por el himen. Luego tenemos las glándulas vestibulares, que son las glándulas mayores, que coinciden con el tercio externo de los labios mayores, son más conocidas como glándulas de Bartholin, cuya infección y absceso se conoce como bartolinitis. Y por otro lado tenemos a las glándulas vestibulares menores, ubicadas a ambos lados de la uretra, también conocidas como glándulas de Skene. En una imagen un poco más profunda, donde hemos hecho una incisión a nivel de la piel y del tejido celular subcutáneo, encontramos a los músculos más superficiales del periné, el músculo bulbo esponjoso, relacionado con los bulbos vestibulares, y más hacia atrás, fíjense, como una forma con un color de aceituna, las glándulas vestibulares mayores. Si hacemos una disección todavía un poco más profunda, vamos a poder apreciar los órganos eréctiles de la mujer, que son los bulbos vestibulares, a ambos lados de los labios mayores, son esas estructuras que se ven como de un gris oscuro, y más adelante los cuerpos esponjosos que terminan a nivel del clítoris, fusionándose en un cuerpo y por último en el clítoris. También en esta imagen podemos ver los diferentes planos musculares que se forman los músculos del periné. Los que tenemos que tener más en cuenta son los que seccionamos durante una episiotomía, que son el transverso superficial y el bulbo esponjoso. Y también podemos ver en esta imagen cuál es el paquete vasculonervioso que inerva a prácticamente la totalidad de la vulva, que es el paquete vasculonervioso pudendo, que tiene un recorrido, que tiene un trayecto dentro de la fosa isquional, bien adherido al músculo obturador interno, como pudimos observar en una de las diapositivas anteriores. Nos quedaría finalmente describir la vascularización de la pelvis, o la vascularización de los órganos que forman parte del canal de parto. Básicamente, todo el aporte vascular está dado por dos fuentes principales, una que viene desde arriba, representada por la arteria ovárica, que no la vemos en la imagen de la derecha. Dijimos que la arteria ovárica era rama colateral de la aorta abdominal, y por otro lado por la arteria ilíaca interna.
que es la que sí vemos en la diapositiva. La arteria ilíaca interna es rama terminal de la arteria ilíaca común, esta a su vez es rama terminal de la aorta, de la bifurcación de la aorta a nivel de L4, y tiene un montón de ramas colaterales que las podemos clasificar básicamente en intrapelvianas, estas a su vez en viscerales y parietales, y por otro lado las ramas extrapelvianas. Homólogos a todas las arterias de arterias colaterales de la arteria ilíaca interna, tenemos a las venas, ¿sí? Que para destacar, como lo vemos en esta imagen, forma importantes plexos en todos los niveles de la pelvis y periféricas a los órganos principales, como son la vejiga, el útero y la vagina, y el recto hacia atrás. Dentro de las ramas colaterales que más nos interesan, de la arteria ilíaca interna, son las intrapelvianas viscerales, básicamente dos, la arteria uterina y la arteria vaginal. En la imagen de la derecha podemos ver claramente cómo la arteria uterina se desprende de la arteria ilíaca interna, tiene tres trayectos, uno primero descendente, bien pegadito a la pared lateral de la pelvis, bien pegadita al músculo obturador interno y al elevador del ano, que luego de este primer trayecto la arteria uterina pega una curva, se hace transversal, en estos dos trayectos se relaciona con el uréter, como también lo vemos en la imagen, y finalmente llega al borde lateral del útero y tiene un tercer trayecto que es ascendente. Es bien tortuoso, como dijimos anteriormente, esto le permite aumentar de tamaño, de longitud, a medida que el útero crece también, acorde avanza el embarazo. En este frasco de museo, es un frasco difícil, donde tenemos la vejiga hacia superior, ¿sí? En la parte superior de la diapositiva, luego tenemos en el centro al útero, podemos apreciar hacia abajo de la diapositiva la bifurcación de la aorta, y allí, en el fondo, cerca del piso pelviano, encontramos a la arteria uterina en sus tres trayectos, descendente, transversal y nuevamente ascendente, y la relación que tiene con el uréter. Lo mismo vemos en esta imagen, la relación importantísima que tiene hacia abajo y hacia adelante, y por supuesto esto lo tenemos que tener clarísimo al momento de hacer una histerectomía, por ejemplo, porque es bastante común, gracias a Dios cada vez menos, que como complicación quirúrgica de una histerectomía se encuentre la obliteración del uréter por un punto mal dado o porque no se ha podido reconocer esta relación anatómica a tiempo. Para concluir, hemos dicho que el canal de parto era del conjunto de estructuras que tenía que atravesar un feto para poder salir de la pelvis. Básicamente estaba conformado por una estructura ósea, la pelvis, y por un conjunto de estructuras blandas. Dijimos que estas estructuras blandas formaban prácticamente la totalidad de los órganos genitales internos y externos, excepto por los anexos uterinos, que igual los describíamos por la importancia que tienen durante la reproducción. Reconocemos a los ovarios como las gónadas femeninas y a las trompas uterinas u oviductos como el conducto que tiene que atravesar el ovocito tipo 2 para encontrarse con el espermatozoide y luego llegar a la cavidad endometrial. Dijimos que el útero era la gran vedette de la anatomía del canal de parto, con sus tres porciones, cuerpo, istmo y cuello. Y por último, también mencionamos cuáles eran el resto de los órganos que formaban el canal, la vagina, la vulva y el periné, e hicimos mención durante toda la presentación de cuáles eran los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de la aplicación clínica, quirúrgica, diaria. No me quería despedir sin antes dejarles un listado con las lecturas sugeridas en las cuales se basó la presente charla. Ahora sí, sin mucho más que agregar, les dejo mi mail personal por si quieren realizarme alguna pregunta o hacerme alguna sugerencia. Les agradezco muchísimo su atención.